Buenos días, mis hermanos en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Hoy estamos listos y preparados en esta hora para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, está haciendo y aún hará por todos nosotros. Pido, Señor, bendición para tu pueblo, amado Rey, para estos tus hijos que nos disponemos hoy a venir con el ánimo y deseo de conocer más y más de tu palabra, Señor mío, y poder así hacer que nuestra vida sea una vida abundante en gracia para contigo, Señor amado, y para todos aquellos que están a nuestro alrededor, Señor mío. Bendice, Señor mío, a tu pueblo, bendice, Señor, a tus hijos, bendice, Señor, a todo oyente que está en cualquiera de los lugares del mundo entero, amado Rey. Para que la palabra, Señor, que se recibe sea hecho una realidad en nuestras vidas, poniéndola por obra y así hacer que las bendiciones abunden y sobreabunden, como tú dices en tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. Y síguenos, Señor mío, dando ese deseo de estar siempre a tempranas horas en tu presencia. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Retomo la palabra de Dios en Deuteronomio 6:9 para aprender sobre que puedo memorizar la palabra de Dios escribiéndolas. Por eso dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hoy en día hay mucha facilidad para hacerlo porque existe la cartulina, el papel e incluso la cinta adhesiva, la cinta, esa cinta que se usa, no, no la transparente, sino a que se puede escribir encima de ella. Ah, eh, Esta cinta se llama, me fue el nombre de la cinta, bueno, de enmascarar. ¿Por qué dice que enmascarar? Es que con ella se enmascara cualquier cosa que se quiera pintar encima sin que quede pintado ahí donde está la cinta, ¿sí? Entonces se enmascara para que no toque lo que está debajo. Entonces los carros los pintan cuando tiene la rayita del carro, van a hacer alguna cosa, entonces le ponen la cinta o una casa en las orillas, en las partes de arriba, donde quede difícil, ponen la cinta y entonces se puede con la pistola o con la brocha pasar por encima, entonces no toca la superficie que uno quiere guardar de pintura. Entonces esas cintas, como la de mascarar, sirve para escribir una frase. Hay cintas anchas y angostas, hay unas cintas anchas donde uno puede escribir un versículo completo. Y si tú la pones encima de un vidrio no mancha, puedes quitarla las veces que quiera o correrla y aguanta el pegante para ponerla en varias partes que tú vayas. Una vez en la sala, otra en el comedor, en la cocina y las llevas y así las estás ¿qué? Memorizando, pero porque las has escrito. Hay muchas formas, hermanos, ya sea la cartulina, el papel. Ahora, si no quiere pegar a la pared porque está bien pintadita, ¿ah? Hay otras formas, está la plastilina, que se puede quitar fácilmente. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. En la madera también los chinches. Bueno, nosotros tenemos que darnos a la tarea es de memorizarlas sea como sea. Bien, entonces la palabra de Dios nos está diciendo aquí que hay que pensar en ellas, ¿eh? Y también hay que escribirlas. Y ya estamos mirando aquí cómo escribiéndolas vamos a memorizar. Ahora vamos a mirar que al enseñarla, la vamos a memorizar mucho. Salmos 51:13 nos dice, ahora sí vamos para ese salmo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Cómo puedo enseñarle a los transgresores los caminos buenos, los caminos del Señor? Pues con la palabra. Cuando yo estoy enseñando a través, porque es que nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo que hablemos, que todo lo que enseñemos, que todo cuanto hagamos tiene que ir exactamente unido o salido o pegado de la palabra de Dios. ¿Eh? Nosotros podemos tener otro léxico, si somos de Cristo tenemos que hablar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios toca todos los temas, sirve para todo. ¿Ve? Entonces dice que entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, a todo aquel transgresor el que está en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, en contra de Jesús, del Espíritu Santo, en contra de la vida en Cristo. Entonces, para estos
tengo que enseñarles. Y entre más se enseñe y enseñe y enseñe a estas personas que están en contra de Dios, ¿ah? ¿Cómo se llaman ellos? Pecadores. Por eso dice después de la coma, y los pecadores se convertirán a ti. Lo leo desde el comienzo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando yo enseño la palabra, hago que muchos que no quieran llegar a Dios, que muchos no quieren conocerlo, que muchos no creen en Él, ¿sí? Lleguen a los caminos de Él. Es una acción importantísima. Y mire que la estamos mirando es para memorizarla enseñándola. Y si ve todo el efecto que tiene doble, que si yo la enseño, muchos van a llegar a los caminos del Señor. Por eso el enseñar es delicado. Porque de acuerdo a cómo se enseña, así mismito van a llegar a ser buenos hijos de Dios. Pero si se enseña mal, ahí eso es grave, porque tiene también consecuencia en la palabra de Dios. Porque yo les he leído ese versículo allá en Mateo 5, que así haga y enseñe, así mismo será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces eso trae también consecuencia. Así que enseñémosla. Y le cuento una cosa, que yo he enseñado esta palabra muchas veces, pero demasiadas veces. Esta misma que ustedes están oyendo. El nacer de nuevo, conocer a Jesús, la ética bíblica, el evangelio y la palabra. O la palabra y el evangelio. Algún día tendrán ustedes la oportunidad de escuchar todas estas hermosuras de enseñanzas. Las 9 formas de pecar. Bueno, si me pongo a nombrarles los estudios, o sea, lo que hay para enseñar. Pero entonces, a medida que se enseña, esta palabra se va grabando. Pero no solo para grabar lo que está escrito ahí, sino grabar es cómo debo de hacer, cómo debo de obrar, cómo debo de actuar. Para mí es supremamente importante la memorización que el Señor me da a través de la palabra, no solo de la letra, ¿sí? Porque yo conozco mucha letra, la he memorizado harto, mucha letra. Pero para mí es supremamente importante es memorizar lo que debo hacer, o cómo lo debo de hacer, o cómo debo de actuar. Porque ahí estoy diciendo, Señor, te estoy agradando realmente. Si lo hago tal como está escrito. Entonces, mire, ¿para qué sirve la memorización de la palabra también? No solo para enseñarla, sino para actuar en nuestra vida. Vamos a mirar en Deuteronomio 11:19. Deuteronomio 11:19 dice, y las enseñarás a vuestros hijos. Vea, está hablando de enseñar. Y cuando uno enseña no es una sola vez y tal luego, hay que seguir repitiendo, enseñando más y más. Así haya enseñado ya esa parte. Por eso cuando nosotros leemos la palabra repetidamente en varios versículos y se nos repiten, nos vamos a leer, hermanos, eso es enseñanza, eso es repetición, eso es memorización, no solamente de la palabra, sino de cómo debemos de actuar, que fue lo que le estaba diciendo anteriormente. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Oigan esto, de que ya le puso sientes en tu casa. O sea, un momento de descanso, un momento apropiado para poder hablar. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ya hemos tocado ese punto. Es enseñando en todo tiempo, mis hermanos. Y en Daniel 12:3 vamos a mirar porque la palabra de Dios hace algo muy importante en nosotros. Y aquí lo va a decir inmediatamente la palabra en Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¡Wow! ¿Y qué día hablamos sobre el resplandor, cierto? Cuando va a caer un trueno, primero hay resplandor. Y entonces dice que los entendidos, o sea, los que estamos poniendo en práctica estas enseñanzas tan hermosas que nos está dando el Señor, ¿sabe qué? Nuestro rostro resplandece. Y cuando hay resplandor, lo que está oscuro se vuelve claro. Lo que está escondido
sale a la luz, ¿sí? O sea que estamos nosotros viéndonos con claridad delante de Dios y de los hombres. Entonces dices, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como lo que tú estás haciendo hoy, enseñándole a muchos, o lo que hoy me está permitiendo Dios, enseñarle a grandes multitudes. Dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea que hay brillo por siempre. ¿Mm? No vamos a apagar de ese brillo de nuestra cara, de nuestra vida, que nuestra vida sea una vida que agrade no solamente a Dios, sino a los que están también a nuestro lado. Porque qué bonito sentirse uno agradado con quien tiene al lado. Como cuando tú vas a un paseo y llegas y te bajas allá y vas al mar, o vas al río, vas a una laguna, y ves eso tan hermoso, tan esplendoroso, y se siente agradado de lo que está viendo al frente, ¿sí? Porque eso es creación de Dios. Así mismo nosotros, cuando estamos al lado de una persona que es de bendición, de verdad que nos agrada mucho. Nos sentimos tan agradados, hermanos. No quisiera uno irse al pie de esa persona, porque todo cuanto dice, cuanto menciona, es agradable. Vamos a ver qué nos dice Mateo 5:19. Y era a lo que me refería anteriormente, hermanos. Porque estamos mirando que enseñándola la memorizamos, ¿no? Pero hay que saberla enseñar tal y como está escrita. Porque mire lo que está diciendo este versículo, estos versículos, o versículo más bien, Mateo 5:19. Y esto es muy importante, yo le temo a esta situación. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, ¿sí ve? ¿Qué tal quebrantando un mandamiento? Que me diga ese mandamiento, no adultere, no fornique, que me está haciendo ver que estoy en ese pecado y me enseña cómo salir de él y no lo hago. ¿Ah? Y además así enseñe, porque me pongo la palabra para mí, pero a mi manera, a mi gusto, no como lo dice realmente. ¿Eh? Entonces lo estoy enseñando a los hombres, dice, y así enseña a los hombres. Eso es grave, mis hermanos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, vea, los practique, igualmente, y así los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ves? Mis hermanos, yo quiero, aquí hay una cosa que de pronto ustedes no alcanzan a apreciar, y ojalá que lo hayan apreciado ya. Pero esta palabra me hizo apreciar hace mucho tiempo de lo que me enseña. Hay una cosa, una partecita ahí implícita, no se ve, pero poniéndole el sentido nos podemos dar cuenta. Póngale cuidado que lo va a leer nuevamente y lo vamos a ver. Yo quiero es que tú lo veas. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿qué está haciendo? Quebrantando un mandamiento. ¿Sí? Y así enseña a los hombres, o sea, está haciendo la acción mayor de llevar ese error. ¿Mm? Dice que muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Esto es lo que está ahí, que yo quiero que mires una cosa. Pero hay que tener mucho cuidado porque yo les voy a enseñar esto y les voy a decir el cuidado que hay que tener. Dice, y así enseña a los hombres, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Esto me está diciendo que hay algunos que van a quebrantar algunos mandamientos muy pequeños, pero que aún van a ir a salvación. Ajá, ¿cómo la ve? Entonces, aún con quebrantamiento de la ley, van a hallar la salvación. Pero tengan mucho cuidado en lo siguiente, mis hermanos. No sea que digan, no, pues eso como vamos a ser salvos de pronto porque no hago esto o lo otro.
Acuerde que hay unos mandamientos en la palabra de Dios, dice, de la cual tendrá que dar juicio. Y ese juicio no es en el reino de los cielos. Ese juicio es en la tierra, en el trono, en el gran trono blanco. Y el gran trono blanco es donde irán a juicio. Y a juicio no se va en el cielo, a juicio se va en la tierra. Entonces, mucho cuidado con ir a caer en la trampa de que, no, pues como me puede salvar con un pequeñito error, de pronto ese error que tú estás haciendo no esté enmarcado, no tenga el marco jurídico, como dicen, para que te salve. Tenga mucho cuidado. Ahora, ya saliendo de ese cuidado, a mí me gustaría, y siempre lo que hago, lo hago con una manera de lo mejor, como para Dios. Y yo nunca, mi papá, mi mamá, mis hermanos, la familia, nunca me enseñaron a ser conformista. Nunca. Siempre me decían, no, 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 ahí no te quedes, va para adelante. No, tú vas a ser el mejor. Y eso me sirvió mucho. Por eso yo quiero aprovechar esta oportunidad, hermanos, para que a tu hijo le digas que es el hijo que va a poder hacer todo mejor. Que va a ser el grande, el poderoso. Que no se va a quedar, que no se va a meter al montón, que va a salir del montón. O si está, que salga de ahí. Anímelo para que no se quede ahí. Si está en la droga, sáquelo como sea de ahí. No deje que se vaya a perder su vida, se suma en esa condición. Ayúdelo por todos los medios. Hable las mejores. Pídele a Dios sabiduría para hablarle palabras que lo inquieten y los muevan de esa condición. Porque tu hijo no es nacido para la droga, ni para el licor, para la borrachera. Tu hijo es nacido para bendición. Por eso Dios nos permite estar en su presencia y nos acoge, nos recibe. ¿Para qué? Para atesorarnos, para ayudarnos. Cuando nosotros llegamos a Dios y queremos en el Hijo Jesús para salvación, Él nos toma para bendecirnos, no para maldecirnos, para bendecirnos. Y tu Hijo es de una bendición. Y de ti depende que lo saques de ahí. Porque tú tienes todas las garantías, si sigues a Dios como debe de ser, de hacer por aquellos que necesitan realmente. Entonces, de ti depende. ¿Recuerdas la lectura que leímos antes? Que de mí depende mi buen camino. Pues sí, depende de mí. Tú, si has entrado en los caminos de Dios, depende también de ti que otros también sean bendecidos. No te des por vencido, todo lo podemos lograr, pero con amor. ¿Sí? Nunca vayas a ir a hacerlo con violencia. Ya está en error, ¿por qué lo vamos a meter más en error de decir, no, mi mamá o mi papá no me quiere, me maltrata? No, hagámoslo, mire, nos toca bajarnos, a veces nos toca, como dijo Maradona, no, que Maradona no, ese no, nuestro técnico aquí el Morenito, el técnico de la Selección Colombia, Maturana, suena como igual el nombre, Maturana, dice que perder es ganar. A veces nos toca perder, hermano. A veces nos toca humillarnos ante cosas, a veces a nuestros hijos, bajarnos tanto para poder ganarlo, hermano. Hay que hacernos pobres con los pobres. Hay que hacernos, dice, flacos con los flacos y gordos con los gordos. No le dice la palabra. Pero lo digo yo. Pero para alucir que el Señor dice que nos bajemos a la condición de los demás para poder ayudarlos. Mis hermanos, por favor, anotemos todas estas enseñanzas hermosas, porque estas enseñanzas nos van a permitir no solamente nuestra salvación, sino ayudar a otros. Entonces le estaba diciendo que yo no fui enseñado de esa condición mediana, ¿no? Sino que hacerlo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy prestando mi servicio, si yo estoy prestando servicio a Dios, yo quiero prestar de tal manera que sea grande en el reino de los cielos. Yo no me voy a quedar en la mitad ni bajo, ni así pequeño como lo está hablando aquí. No tengo que ser grande en el reino, sino tener los mejores galardones, porque los que tenemos los mejores galardones, dice la palabra de Dios, ya lo vimos en estos días, que no nos quitaremos de la presencia de nuestro Dios. Y eso es lo que yo quiero. El día que parta con el Señor y que nos corresponda estar allí con Él, entonces que yo no salga de la presencia de Dios, es lo que yo he querido toda mi vida. Y el día que lo consiga, pues eso va a ser lo más hermoso. Pero muchos van a estar en un lugar donde tienen que salir de la presencia de Dios. Aunque están salvos y allá, tienen que salir de la presencia de Dios hombro a hombro con Jesucristo. ¿Sí?
entonces otros también van a estar más allá, no van a poder entrar y salir de la gran ciudad, sino que van a estar a la orilla, como cuando se ve el partido por diferido, o se ven los toros desde afuera de la plaza, por ahí por un huequito. ¿Mm? No, hermanos, no busquemos esa posición, busquemos lo mejor. Y yo te animo, mis hermanos, y es posible, y hay tiempo, hermanos. Muchos dirán, no, pero eso hay que estudiar mucho. No, hermano, esto no se requiere mucho estudio, hermano. Se requiere es como nos está, perdón, enseñando la palabra de Dios, poniéndole el sentido. Créame que si tú le pones el sentido a la palabra de Dios, viene hombro a hombro a hablar conmigo la palabra de Dios. Esa es la manera, hermanos. Bueno, los que hemos podido ser estudiados en gran manera, pues hay que darle gracias a Dios porque nos ha permitido eso. Y ojalá que tú tengas la oportunidad también de prepararte lo mejor posible. Pero por ahora, date la tarea de ponerle el sentido y cumplir la palabra tal y como está escrita. Y así con eso, hermano, está muy bien en delante de la presencia de Dios, obedeciendo. Mira lo que dice Hechos 28, 30 al 31. 28 de Hechos, 28, 30 al 31. Y dice así la palabra de Dios en Hechos 28, 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Vean lo que hacía él, predicando el reino de Dios y enseñando, vea, acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Este hombre, este varón de Dios, ahí dice que era una casa alquilada, pero no lo están diciendo como no lo está diciendo claramente, esto lo tenemos que ver en otros estudios. No es que haya faltante de la palabra, lo que pasa es que en otros estudios lo dice, en otra parte de la Biblia lo dice, que él estaba encarcelado. Y muchos cuando sacaron la casa por cárcel dijeron, ve, y ahí sí sacan cosas nuevas. Mentiras, eso ya estaba desde hace tiempos. Pablo estaba en la cárcel cuando estaba en esa casa alquilada. Le alquilaron esa casa para hacerlo preso. Pero la palabra no puede estar presa, dice él mismo. ¿Mm? Y él enseñaba allí, dice, abiertamente y sin impedimento. ¿Ah? ¿Qué hacía? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué estamos tocando aquí? El memorizar la palabra de Dios. ¿Cómo? Enseñándolas. Así que, mis hermanos, si quiere aprender a memorizar, enseñe la palabra de Dios. ¿A cuántos Dios le ha dado la oportunidad de enseñar la palabra de Dios si no lo han podido hacer? Y hoy se lamentan de no poderlo hacer. ¿Pero por qué? Porque es que no se han tirado al charco. Porque hay miedo. Y donde hay Dios, donde está Dios no puede haber miedo, hay que ser osados, mandarnos, hermano. Acuerde que Él en la gran comisión dice, id y llevad mi palabra por todo el mundo, a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. ¿Ah? Dice, y aquí yo estoy con vosotros, donde quiera que vayas. Entonces yo no sé de dónde radica el miedo, yo no sé de dónde radica la desconfianza o la poca seguridad que se debe tener, no, la plena seguridad de que vamos seguros con el Señor. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿qué nos toca hacer? Enséñala, hermanos. Si ahorita no puede salir a enseñar la palabra de Dios en la casa, mire con quién estás, enseñe. Practique allá para cuando haya la oportunidad nuevamente, si es que la hay de salir de las casas, pues vayamos a enseñarla tranquilamente. Ya hemos hecho el ejercicio. ¿Qué hace un vendedor cuando empieza a vender? Se necesita un vendedor, dice el aviso, el clasificado. Y caen un poco de gente allá, vamos a trabajar. Y cuando van a trabajar allí, lo primero que dicen, mire, tiene que vender tal cosa. Y esa persona no ha sido vendedor. Ay, Señor mío. Y ve eso tan difícil.
Ve eso tan difícil, ¿no? Pero ¿a quién le vendo? No tengo ni conocidos, amigos. Ay, yo, bueno, dicho que de la empresa, no tengo un amigo en una empresa o algo. ¿Qué hago? Yo, Dios mío, pues se pone como lo primero que hace dice, no, yo me voy para la casa. Coge su maletín y coge lo que le dieron para vender y se va a la casa y empieza a hablarle a los de la casa. Mire, mire que ahora estoy vendiendo esto, en fin. Pues a ellos son los primeros que le venden. Ahí hace un ejercicio de ventas y a veces lo hacen sin saber. Cuando ya ha hablado al primo, al amigo, al tío, al hermano, a la mamá, al papá, y a uno que otro país le vendió para allá a uno, o a dos, o ojalá que le haya ido bien. Entonces dice, no, esto es sencillo. Ja, así como le vendí a mi papá, a mi mamá, pues también le puedo vender a otro y sale, hermano. Y así empieza la carrera de ventas. Y así empieza la carrera en el Señor, hablándole a los de tu casa, hermanos. ¿Eh? Cuando ya has hablado de tu casa, dices, no, pues qué, ya hablé, ya el Señor me dio la manera, ahora sí voy a hablarle al que sea en la calle. Y a veces resulta hablándole a personas muy importantes, profesionales, que te escuchan y que no te objetan nada, ¿sabe por qué? Porque estás hablando la palabra de Dios. Y ellos fueron muy profesionales en lo que quieran, medicina, arquitectos, lo que sea, en cualquier campo de profesional, porque yo he tenido profesionales a los cuales he enseñado y quedan mudos. Y digo, pero esta persona parece que no me está poniendo cuidado, no, lo que pasa es que están lelos. Me dicen, uy, oiga, esa sabiduría que usted tiene es tan bueno, porque ellos tienen la sabiduría del mundo para la carrera, para que Dios les ha permitido, para lo que Dios les ha dado ejercer, pero no tienen la sabiduría de lo alto. Por eso quedan como lelos mirando, ¿de dónde saca tanto? Y a veces miran la palabra que estoy leyendo, porque yo tengo la Biblia ahí, me dicen, pero ahí dice lo que usted me está diciendo. Sí, mire, lea. Y los pongo a leer o le doy una Biblia, mire, va a seguir la lectura y dice, uy, pero impresionante. ¿Por qué? Porque eso es así, hermanos. La palabra hay que llevarla, enseñarla. Nosotros tenemos el respaldo de Dios. No le huyamos a ese respaldo. No le huyamos a esa gran verdad que dice el Señor que nos ofrece tanta garantía, mis hermanos. ¿Mm? Así que no dejemos de enseñarla, mis hermanos. Hagámosle. Hagámosle con mucho, ¿cómo se dice? Suficiencia. Practiquemos, porque entre más enseñemos, más se va a quedar grabada en nuestra mente. Pero también cuando practicamos la palabra, porque vamos a estudiar esto, que memorizamos practicándola, al practicarla. Cuando yo practico la palabra de Dios, la estoy memorizando. Y así dice Mateo 24, 7, 24 al 27. Mire, verá, hermanos, allí en Mateo 7, 24 al 27. Porque allí me va a enseñar que practicando la palabra, la memorizo. ¿Mm? Practiquemos pues la palabra de Dios para que nos quede en nuestra memoria. Dice Mateo 7, 24 al 27. Y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mis hermanos, voy a dejar esta enseñanza hasta ahí. Vuelvo y toco esta misma palabra en el día martes, porque incluso tengo que dar mucha enseñanza de este mismo versículo. Así que dejémoslo, ya se nos ha cumplido la hora y por grabación pido al Señor que me los bendiga grandemente, mis hermanos. Pido y seguiré orando por todos y cada uno de los que están en este grupo y los que son de la congregación de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca y los que vendrán, que el Señor añadirás para que sean salvos. Oraré por ellos y por su familia. Cuenten, mis hermanos, con las oraciones diarias de nuestra parte, porque esto es nuestra labor y nuestra tarea y nos agrada tanto hacerlo, Señor. Gracias porque nos permite hacerlo. Siéntase, hermano, que siempre vas a tener la palabra de estos tus servidores, porque a nosotros nos agrada orar por ti